los problemas que están más sencillos de revisar rápidamente, y luego ya al final voy a dejar los problemas del análisis de los equilibrios con fallas de mercado. Entonces, asuma un mercado que es controlado por un monopolio privado. En este mercado existen externalidades positivas. La curva azul, esta es la curva de demanda. La curva naranja es la curva de beneficios marginales sociales. Esta es la curva de costos marginales de producción, que también representa la oferta, bueno, los costos marginales de producción del monopolio. Esta línea verde punteada es la curva de ingresos marginales, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas áreas representan los costos sociales del monopolio? ¿Ok? Entonces, los costos sociales siempre se miden en relación a la asignación Pareto eficiente. Entonces, si esta es la curva de costos marginales sociales, que es la curva de costos marginales de producción, porque no hay externalidades negativas, entonces la asignación Pareto eficiente es en el punto 4, jóvenes. Entonces, eso llevaría a un nivel de producción Q de 1 y a un precio PD1, ¿ok? Sin embargo, el monopolio nos va a llevar donde se intersecta la curva de ingresos marginales con la curva de costos marginales. O sea, nos lleva aquí y nos lleva a un nivel de producción Q de 3 con un nivel de precios Q de 3, ¿ok? Aquí, en el punto 11, pues es el equilibrio competitivo de mercado, pero esa no es una alternativa. No es una alternativa porque en este tenemos un monopolio privado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las áreas representan los costos sociales del monopolio? ¿Ok? Entonces debemos iniciar a partir de aquí hasta donde produce el monopolio, o sea, es el área 4, 14, 2, 4. ¿Ok? O en el examen aparece 2, 4, 14, 2. ¿Ok? Esos serían los costos sociales de tener una estructura monopólica con externalidades negativas. ¿Okay? Entonces aquí está, es el área 2, 4, 14, 2. ¿Okay? 2, 4, 14, 2. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguien que... ¿Quién la tuvo bien? Muy bien, Emily. ¿Alguien, alguien que tenga pregunta? ¿Tú tienes pregunta, Emily? En eso no. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Ok. El problema número 2. ¿Tiene la misma descripción? Esta es la curva de demanda, la curva de beneficios marginales sociales. Tenemos un monopolio. Tenemos la curva de costos marginales de producción. Observen que la curva de costos marginales de producción no es la curva de oferta de un monopolio. Entonces, por eso se debe describir, esta curva se debe describir como la curva de costos marginales, no como la curva de oferta. Esta sería la curva de demanda, la curva azul, y luego esta línea punteada, pues representa los ingresos marginales. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál de las áreas representa el excedente del consumidor en este equilibrio del monopolio? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en una economía donde no hubiera beneficios marginales sociales o externalidades positivas, pues el excedente del consumidor sería el área donde inicia la curva de demanda, es el área 7, donde cruza con el precio del monopolio. Recuerden que aquí va a estar la curva de ingresos marginales, el monopolio va a seleccionar el punto 14, y asociado con el punto 14 está el nivel de producción Q de 3 y P de 3. ¿Ok? Ese sería lo que el monopolio asignaría. Si no hubiese externalidades, entonces los excedentes el consumidor sería el área 7, 9, 10, 7. ¿Ok? Pero como en esta economía hay externalidades positivas, entonces los excedentes van desde aquí, inician el punto 1 hasta el nivel de producción del monopolio, o sea, hasta el punto 2. Si ustedes se fijan, es la misma línea. O sea, sería 1, 2, 9, que es donde se coloca el precio del monopolio, 10 y 1. ¿Ok? Aquí va de nuevo. El excedente del consumidor, pues es todo aquel
todo aquel valor monetario que estaría dispuesto a pagar, o en este caso beneficio que recibe, más bien en este caso es todo el beneficio que recibe, por encima del precio de mercado. Entonces inicia en el punto 1, cruza hasta el punto 2. ¿Por qué hasta el punto 2? Porque ese va a ser el nivel de producción del monopolio. Y luego baja hasta el nivel 9, hasta el punto 9, porque aquí está el precio, y luego es el punto 10 y el punto 1. Entonces la respuesta es 1, 2, 9, 10, 1. ¿Ok? Ahí está. 1, 2, 9, 10, 1. Esa es la respuesta correcta. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. ¿Quién lo tuvo bien? Muy bien, Emily. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Muy bien. Pregunta número 3. Las mismas condiciones. Es la curva de demanda. Es la curva de beneficios marginales sociales. Es la curva de costos marginales de producción. Y esta es la curva de ingresos marginales del monopolio. El monopolio va a producir un nivel de producción donde intersecta la curva de ingresos marginales con la curva de costos marginales, que sería la opción Q3, y el precio asociado con Q3 sería P3. ¿Ok? Entonces, aquí nos están preguntando cuál es el área que representa el beneficio de la sociedad. ¿Ok? Entonces, olvidemos por un momento las externalidades. Y luego aquí pensemos que es un mercado sin externalidades. Entonces, cuando no tenemos externalidades, el beneficio de la sociedad pues es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Entonces, inicia en el punto 7, llega hasta el punto 9, que es ahí donde cruza con el nivel de producción, que es Q de 3, baja al punto 14 y luego se desplaza hasta el punto 15 y luego el punto 7, ¿ok? Porque aquí lo que estamos sumando, pues es la suma del excedente del consumidor, que sería el área 7, 9, 10, más el excedente del productor, que sería el área 10, 9, 14, 15, 10, ¿ok? Eso sería el caso para una economía que no tiene externalidades, ¿cómo se llama? Positivas. Pero si tiene externalidades positivas, entonces hay que añadirle al área que ya comentamos, hay que añadirle el área 1, 2, 9, 7, 1. ¿Ok? Que es un beneficio adicional asociado con la externalidad, que va más allá de los mecanismos de precios de mercados, sin embargo, es un beneficio que se materializa. Entonces, el excedente de la sociedad va a estar cortado por el nivel de producción. Entonces, inicia en el punto 1, perdón, inicia en el punto 1, llega hasta el punto 2, que es donde está asociado con el nivel de producción Q de 3, baja hasta el punto 14, 15 y 1. Ahí va de nuevo. Es el área 1, 2, 14, 15, 1. ¿Ok? Ahí está la respuesta. 1, 2, 14, 15, 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si alguien tenía levantada la mano, porque como yo veo en la pantalla que les estoy mostrando, no veo quién tiene la mano levantada. Yo creo que tengo una duda. Sí, dime. En clase usted había marcado en las externalidades positivas los beneficios sociales hasta el punto donde converge el equilibrio pigouviano. O sea, todo es un triángulo grande. Y eso usted había dicho que eran los beneficios de la sociedad, a los cuales se les restaba después los costos sociales. Bueno, Entonces, yo asumí que se refería a todos los beneficios de la sociedad, no menos los costos sociales. es que la clave está aquí, Emily, en esta parte.
asuma un mercado que es controlado por un monopolio privado. Es decir, la asignación Pareto eficiente es la que nos dice cuál sería la asignación que es Pareto eficiente. Sin embargo, aquí lo que estoy diciendo, fíjate lo que dice aquí, en este mercado se obtiene el equilibrio del monopolio. Entonces, ¿cuál de las áreas representa el beneficio de la sociedad, pues asociada con esta asignación? Entonces, creo que por ahí hay un problema de lectura. O sea, la pregunta te está preguntando es, en una economía donde tengas externalidades positivas, pero tenemos un monopolio, ¿cuánto es lo que la sociedad gana? ¿Alguien más sintió, le dio la interpretación que le dio Emily? Yo, profe. Luis Manuel y Luis Eduardo. Ok, ok. Sí, lamentablemente creo que fue ahí un problema de interpretación. A ver, déjenme leerlo, a ver si creo que pueda. Asuma que un mercado es controlado por un monopolio no privado. Ok. En este mercado se obtiene el equilibrio del monopolio. ¿Cuál de las áreas representa el beneficio de la sociedad? Sí, jóvenes, creo que desafortunadamente no lo leyeron bien. Entiendo cuál pudiera haber sido la, la interpretación, sí, la interpretación de la pregunta, pero sí les estoy comentando que se obtiene el equilibrio del monopolio. O sea, se las daría como buenas si aquí en esta parte no les hubiera comentado yo que en este mercado se obtiene el equilibrio del monopolio. Si no hubiera puesto yo esa parte, entonces en ese caso entiendo que la confusión sí daría para esa respuesta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Ahora, déjenme aprovecho esto para comentarles. O sea, siempre que ustedes tengamos un examen de esta naturaleza y ustedes sientan que hay una pregunta que no les queda como que muy clara, o sea, me pueden enviar un mensaje preguntándome sobre clarificar la pregunta. Eso sí se vale. Sin embargo, nadie lo ha hecho hasta la fecha. Déjenme dejo esto que requiere operaciones hasta más tarde. La pregunta número 6. Creo que esta era la pregunta más analítica que requería más análisis un poco más profundo, en mi opinión. Entonces dice, asuma una economía en la que la oferta está controlada por un monopolio. En esta economía existen externalidades negativas. Considera en este caso en particular, responde a la siguiente pregunta si es cierta, falsa o incierta. ¿Qué significa que sea incierta? Que bajo ciertas condiciones es cierta, pero bajo otras condiciones es falsa. Evalúa lo siguiente. En un mercado monopólico, la producción de equilibrio suele ser menor que en un mercado competitivo con muchas empresas. Bajo estas condiciones, es correcto afirmar que el bienestar social, la suma del excedente del consumidor y del productor, siempre es mayor en el caso de monopólico. Y la respuesta, jóvenes, es incierto. Y ahorita déjenme elaborar la respuesta. Debe aparecer aquí la página en blanco. ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Miren, en ciertas ocasiones sería conveniente mejor tener un mercado competitivo y en otras ocasiones conviene mejor tener un monopolio. Y eso depende de la magnitud de las externalidades, jóvenes. Entonces, caso 1. Les voy a construir aquí la curva de demanda y luego voy a construir aquí la curva de costos marginales. ¿Ok? Entonces,
en esta economía, pues vamos a tener la curva de ingresos marginales cruzando por aquí. Y voy a asumir que las externalidades son pequeñas o moderadas. ¿Okay? Entonces, en este caso, aquí vamos a tener el caso del nivel de producción de competencia perfecta, el precio asociado con competencia perfecta, y aquí vamos a tener el caso del monopolio con nivel de producción XM y nivel de precios PDM. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner la curva de costos marginales sociales. ¿Ok? Entonces, ustedes observan, aquí hay externalidades, pero no son muy significativas, no son, la dimensión de ellas no es tan grande. ¿Ok? Entonces, la asignación Pareto eficiente sería aquí, donde el beneficio marginal social va a ser igual al costo marginal social, y entonces este sería el nivel de producción que debe ser socialmente óptimo. ¿Ok? Entonces, comparado con, entonces este es nuestro punto de referencia. Comparado con la asignación que es Pareto eficiente, un nivel de producción competitiva va a producir más. ¿Ok? Entonces va a producir en este punto y los costos sociales van a ser estos. ¿Ok? Entonces, en este caso hay que sumarle estos beneficios, el área ABC menos el área sombreada. ¿Ok? Sin embargo, en el caso del monopolio, pues el monopolio va a racionar la oferta y al racionar la oferta va a apuntalar los precios y va a producir un nivel de producción XDM. ¿Ok? Entonces el monopolio va a producir menos y también hay costos sociales. Pero la magnitud de los costos sociales, en este caso en particular, pues es todo el área azul. ¿Ok? Entonces, evidentemente, en este caso es mejor tener un mercado competitivo. Y luego, el caso 2, que sería el caso donde el monopolio podría dar beneficios para la sociedad más elevados que una estructura de mercado competitiva, es cuando las externalidades pues, pueden ser significativas. O también podemos calcular un cierto nivel de externalidades negativas, donde el monopolio pues, representa un mayor beneficio. Entonces vamos a tener la curva de demanda. Aquí vamos a tener la curva de costos marginales. Entonces, aquí vamos a tener la curva de ingresos marginales. Y entonces, aquí tenemos el equilibrio de competencia perfecta y aquí tenemos el nivel de producción del monopolio. Y pues todo esto asociado con un nivel de precios PDM, ¿no? Entonces, ahora voy a asumir, jóvenes, que las externalidades son más significativas. Entonces, si ustedes observan, pues la distancia entre la curva de oferta y la curva de costos marginales sociales, pues es moderada, y aquí la distancia, pues es más prominente. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, aquí donde los costos marginales sociales es igual a los beneficios marginales sociales, pues aquí vamos a tener el nivel de producción que es Pareto eficiente. ¿Ok? Entonces, aquí ya más o menos ustedes observan, jóvenes, que entre menor sea la distancia entre la asignación Pareto eficiente y la acción y el equilibrio, pues menores van a ser los costos sociales. Entonces, aquí la asignación Pareto eficiente se acerca más
a lo que sería la asignación del equilibrio del monopolio. El monopolio no produce menos porque incorpore las externalidades. Ninguna de las dos estructuras incorpora las de mercado, incorpora las externalidades. Sin embargo, racionar la oferta, pues te puede llevar a un resultado donde los costos sociales del monopolio, pues es la distancia entre el equilibrio del monopolio y la asignación Pareto eficiente, esta área que sería azul, mientras que en el caso de la estructura de mercado competitiva, pues sería toda esta área roja. ¿Ok? Entonces, en este caso, es mejor tener un monopolio si es que tenemos externalidades negativas significativas. Y en este caso es mejor tener un mercado competitivo. Cuando las externalidades se presentan, pero la magnitud de ellas no es tan relevante. Es más o menos obvio, jóvenes, que por aquí, en algún punto, bueno, es más o menos obvio que cualquier nivel de externalidades de aquí hacia acá es mejor tener un monopolio. Y es más o menos obvio que hay un punto intermedio, más o menos como por aquí, donde el nivel de externalidades, muy probablemente la estimación sería similar entre el monopolio y el nivel de competencia perfecta. Sería interesante desarrollar un ejercicio para calcular, dado un cierto monto de externalidades negativas, que ambas estructuras de mercado produzcan en términos de bienestar los mismos resultados. Eso lo podemos hacer matemáticamente si es que desarrollamos un modelo para responder esa pregunta. Preguntas, jóvenes. Entonces, por esa razón, la respuesta es incierta. ¿Quién estuvo bien? Alonso, Luis Eduardo, Luis Manuel. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a resolver el problema número 4 y el problema número 5. ¿Ok? Entonces, economía con externalidades negativas. Asuma que en esta economía existe un mercado competitivo. Considera una economía en la que la demanda de mercado de un bien está determinada por la siguiente función lineal. Serían 11.000 menos 100 QD. La curva de costos marginales de producción es igual a 10 por Q. Ahora, como tenemos un mercado competitivo, jóvenes, la curva de costos marginales es igual a la curva de oferta, como lo hemos comentado en clase. La curva de costos marginales sociales, pues es una curva que va a estar por encima de la curva de costos marginales, y aquí la diferencia es el intercepto. Entonces, cuando el nivel de producción es cero, tenemos costos marginales sociales. ¿Ok? Y luego dice la pregunta, calcule los costos sociales asociados a las fallas de mercado en esta economía. ¿Ok? Entonces, en este caso, jóvenes, solo tenemos una falla de mercado, que sería que el mercado competitivo no reconoce la curva de costos marginales sociales. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Entonces, tenemos la curva de demanda. Déjenme, es 11.000 menos 100. Tenemos la curva de costos marginales, que es, me parece,
10Q. Y luego vamos a tener la curva de demanda. Vamos a tener la curva de oferta, que en este caso es 10QS. Y luego vamos a tener la curva de costos marginales sociales. Y la curva de costos marginales sociales inicia aquí. Ok, muy bien. Entonces, a partir de aquí, jóvenes, reconocemos lo que nos pide el problema. Déjenme leerlo de nuevo. Es calcular los costos sociales asociados a las fallas de mercado. Y en este caso nada más tenemos una sola falla de mercado. Entonces, los costos sociales van a ser que el mercado va a reconocer, nos va a llevar aquí, donde el beneficio en el punto 1. En el punto 1, el mercado nos va a llevar donde la disposición a pagar sea igual a la disposición a vender y se va a asignar un precio donde la disposición a pagar es igual a la disposición a vender, es igual a P estrella. Y luego la asignación Pareto eficiente es aquí. Entonces aquí tenemos X estrella, que sería el nivel de equilibrio balrastiano competitivo, y aquí tendríamos el nivel de producción Pareto eficiente, lo cual tiene asociado lo que se le llama un precio sombra. Entonces, P tilde va a ser el precio sombra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es los costos asociados con este equilibrio? Los costos asociados es que el mercado no reconoce esta curva, nada más reconoce esta, y por lo tanto nos va a llevar aquí. Entonces, en X estrella, el beneficio marginal social de X estrella es menor que el costo marginal social de X estrella. Entonces, el costo marginal social de X estrella sería aquí, jóvenes. ¿Ok? Y entonces, pues los costos sociales es toda esta área que tenemos aquí. Pues va a ser este triángulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para calcular los costos sociales de la asignación de mercado, X estrella, pues lo que tenemos que calcular es el área del triángulo. ¿Ok? Entonces voy a considerar, digamos, esto como mi base, esta como mi altura. O sea, digamos, el punto 2, 1 va a ser mi altura y esta va a ser mi base. O si ustedes quieren, esta es la base y esta es la altura para poder calcular el triángulo. ¿Ok? Entonces, sería el valor del costo marginal social evaluado en el punto X estrella. O sea, sería el punto 2 menos el punto 1. Y el punto 1, pues, es P estrella. ¿Ok? Y luego
la base va a ser X estrella menos X Pareto eficiente. Y todo esto entre 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con la concepción? ¿No? Ok. No, profe. Muy bien. Entonces lo que tenemos que ahora es calcular. Entonces voy a calcular primero P estrella y X estrella. Y esto lo calculamos donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, o la disposición a pagar va a ser igual a la disposición a vender en el mercado. Y eso requiere, jóvenes, igualar esta curva con esta curva. Entonces sería 11,000 menos 100 Q estrella es igual a 10 Q estrella. Entonces Q estrella nos va a quedar aquí 11,000 entre 110. Perdón, es que estoy utilizando, perdón por la mala anotación que estoy utilizando. Déjenme, es que estoy combinando X con Qs. Déjenme, se me fue la onda. O sea, aquí va a ser Q, Pareto eficiente. Una disculpa. Entonces, válgame, de plano sí se me fue la onda. Entonces, para ser consistentes con la anotación del problema. Ok, les ofrezco una disculpa por o sea, de inventarme de nuevo la anotación. Bueno, ok, entonces estamos calculando Q estrella y P estrella, que son esta pieza de información y esta pieza de información que necesitamos para calcular los costos marginales sociales. Entonces, en este caso, el nivel de producción Q estrella va a ser 100. Yo puedo utilizar la curva de oferta para calcular P estrella. Entonces me va a quedar 10 Q estrella. Y entonces aquí me va a quedar el precio igual. ¿Ok? Y luego la asignación Pareto eficiente, pues es aquí, donde el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Como esta curva, jóvenes, también es la curva de beneficios marginales sociales, porque no hay externalidades positivas, entonces hay que igualar esta curva con esta curva. ¿Ok? Entonces aquí nos va a quedar, en el denominador nos va a quedar 110 y en el denominador nos van a quedar 4,800. Un segundo. Y entonces la asignación Pareto eficiente nos queda 43,63
podemos utilizar la curva de costos marginales sociales o la curva de beneficios marginales sociales. Entonces, en este caso, utilizo el precio que es Pareto eficiente, lo utilizo a través de la curva de costos marginales sociales. Entonces, me quedaría 6,200 más 10 por 43,63, y entonces me da 6,636,36. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora ya tengo esta información. La única que me falta estimar es esta, jóvenes, que sería el punto 2. O sea, el punto 2 es el costo marginal social asociado con el nivel de producción del equilibrio de mercado. ¿Ok? Entonces, pues utilizo la curva de costos marginales sociales a ese nivel de producción. Entonces sería 6,200 más 10 por el nivel de producción de el nivel de producción de mercado, que sería en este caso, me parece, 100. Y entonces deben ser 7,200. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tengo todo, jóvenes. Lo voy a escribir aquí de nuevo. Los costos marginales sociales van a ser los costos marginales sociales evaluados en el nivel de producción competitivo menos P estrella por Q estrella menos Q, que es Pareto eficiente, sobre 2. ¿Ok? Entonces, ya simplemente pongo la información. Entonces, los costos marginales sociales son 7,200. El precio P estrella son 1,000. Q nivel de producción es 100. Y la asignación Pareto eficiente es 43,63. Todo entre 2. Y sale 174,747. ¿Ok? Aquí está, jóvenes. Sería el inciso C. ¿Preguntas? ¿Quién estuvo bien? Muy bien, Luis. Alonso. Muy bien. Luis Manuel, Luis Eduardo. Emily, bien. De las personas que no lo tuvieron bien, ¿qué me pueden comentar? ¿Por qué no lo tuvieron bien? ¿Qué dificultades se enfrentaron? ¿Fue una cuestión de cálculo algebraico o fue un tema de no entender la naturaleza del problema? Mario, Jorge o Yaris, ¿alguien que quiera participar? Profe, Eso en sí lo me lo... personal a mí se me movió. Ay, perdón. Adelante, Yaris, sí, si gusta tú primero y luego después Mario. A mí se me habían movido algunos incisos, pero pues ya. O sea, sí los tenía bien, nomás que los anoté en otra carpeta. Ah, ok, fíjate que ha ocurrido que estudiantes reportan eso. O sea, que estudiantes reportan que tal vez por un tema de sensibilidad del cursor, a veces ellos pensaron que iban a
colocar el inciso B y luego por ahí rozan el cursor de la computadora y terminan moviendo la respuesta y no era lo que ellos querían plantear. Entonces, no sé si eso haya sido tu caso o a la hora de resolverlo y pasarlo al examen, tal vez por ahí hubo una... Pero entonces, en tus notas, ¿los tienes bien? Sí, nada más necesitaría buscarlas, profe. Ok, muy bien. Mario, No iba a decir que sí la tenía bien esta, solo que no levanté la manita. la mano. Ok, muy bien, perfecto. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Tal vez para algunas personas este problema pudiera ser el que se pudo haber complicado conceptualmente un poquito más. Aquí tenemos dos fuentes de ineficiencias en la asignación de recursos. Tenemos el tema de externalidades positivas, pero además tenemos el tema de los impuestos. Pues ya habíamos visto nosotros en clase que los impuestos causan costos sociales, porque distorsionan la relación de precios de demanda y precios de oferta de los participantes del mercado, y eso hace que la asignación de equilibrio de mercado sea diferente a la que sería si no existieran los impuestos, y por eso hay costos sociales. Entonces, en esta economía tenemos una economía de mercado competitiva. Además, existen externalidades positivas. Entonces, tenemos que sería la función de demanda. Esta sería la curva de oferta, que está relacionada con la curva de costos marginales de producción. Y luego dice, sin embargo, el gobierno pone un impuesto proporcional TAO del 50% sobre los costos marginales. ¿Ok? Entonces, un impuesto del 50% significa multiplicar 100 por 1.5. Entonces, la nueva curva de costos marginales va a ser 150 QDS. ¿Ok? Lo cual conlleva una distorsión en la asignación de recursos de esta economía. Adicionalmente, considera que la curva de beneficios marginales sociales es la siguiente. ¿Ok? Entonces, déjenme plantearlo, resolverlo paso a paso. Entonces, aquí voy a plantear la curva de demanda, jóvenes. Aquí voy a plantear la curva de costos marginales de producción. Entonces, esta curva de demanda es igual a 100,000 menos 100 QD. Y la curva de oferta es 100 QS. ¿Ok? Pero además tenemos externalidades positivas y un impuesto. ¿Ok? Entonces, las externalidades positivas las voy a colocar aquí. Entonces, esta va a ser la curva de beneficios marginales sociales, que es igual a 160,000 menos 100 QD. Aquí vamos a tener precio de oferta, precio de demanda. Y luego, ustedes noten que si no hubiese impuestos, pues sería el equilibrio de mercado. Este sería la asignación, Pareto eficiente. Sin embargo, aquí tenemos un impuesto. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerlo con una curva roja el impuesto. Y entonces, ahora la curva de oferta sería 100 por 1 más tau por QS, que es igual a 150 QDS.
¿Ok? Entonces, la asignación de mercado, pues ya no va a ser esta, jóvenes, ahora va a ser esta. Déjenme, les pongo números para que lo podamos identificar. Esta va a ser la asignación 1, esta va a ser la asignación 2, pero ahora con el impuesto, el mercado nos va a llevar aquí. ¿Ok? Entonces, la asignación que es Pareto eficiente, pues no se mueve, jóvenes. Lo único que se mueve, pues sería hacia dónde nos lleva el mercado. ¿Ok? Entonces, aquí, perdón, ya estoy otra vez combinando X y Q. Entonces, este sería donde cruza el beneficio marginal social con el costo marginal social, donde cruza la línea azul con la línea negra, va a ser la asignación Pareto eficiente. Este va a ser QPDE. ¿Ok? Y luego, donde cruza la línea roja con la curva de demanda, ahí es donde el mercado nos va a llevar, jóvenes. Entonces, esta va a ser Q estrella. ¿Ok? Entonces, pues el punto de referencia siempre es la asignación Pareto eficiente y hacia dónde nos lleva el mercado. ¿Ok? Entonces, pues a este nivel de producción, jóvenes, donde cruza la curva de beneficios marginales sociales, o sea, este punto que está aquí, este sería el beneficio marginal de la sociedad en el nivel de producción de mercado. Aquí es donde el beneficio marginal social es igual al costo marginal social, que es la asignación Pareto eficiente. ¿Ok? Y luego, pues esto nos lleva a que tenemos que calcular el punto este que está aquí, que sería los costos marginales de producción a nivel de producción del mercado. ¿Ok? Y luego aquí vamos a tener los beneficios marginales sociales a nivel de producción de mercado. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, jóvenes, pues el área A, B, C son los costos sociales en esta economía. ¿Ok? Entonces, si no hubiese, déjenme distinguirlo, a ver si no hago esto demasiado complicado. Si no hubiese impuestos, pues entonces, digamos, el mercado tendría unos costos sociales iguales a estos, que es la distancia entre la asignación Pareto eficiente y donde nos llevaría el mercado. Entonces, esos serían los costos sociales nada más asociados con las externalidades negativas. Con externalidades positivas, perdón. Y luego la asignación, digamos, esta que está aquí, esta que estoy marcando en azul, pues es la asignación adicional asociados con, o la distorsión asociados con los impuestos. ¿Ok? Entonces, aquí va de nuevo. La asignación Pareto eficiente es este punto, jóvenes. Donde nos lleva el mercado es aquí. Asociado con este equilibrio este es el nivel de producción. Y entonces, todo el área, digamos, A, B, C, son los costos sociales. Y eso es lo que les pide el problema estimar. Los costos sociales de las dos fallas de mercado o de las dos cosas que causan ineficiencias en la asignación de recursos. Aquí lo estoy, ¿cómo se llama? Dividiendo, esperando que no sea demasiado confuso, pero en realidad es el triángulo ABC. ¿Ok? Entonces, para calcular los costos sociales, o sea, ustedes no necesitaban hacer esa distinción. Yo aquí lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, digamos, los costos sociales
pues esta va a ser la base, esta va a ser la altura, la diferencia entre el punto A y C va a ser la altura. Entonces, para estimarlo, tendríamos el beneficio marginal social evaluado en el punto de producción de equilibrio de mercado, menos los costos marginales de producción evaluado en el punto de mercado, que es el punto C, jóvenes. ¿Sí? Eso sería la altura por la base, que sería el nivel de producción Pareto eficiente menos el nivel de producción competitiva. ¿Ok? Y con eso, con cada uno de estos elementos, entonces podemos calcular los costos sociales. Preguntas aquí, jóvenes. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, si ustedes observan, pues hay que calcular el nivel de producción el nivel de producción Pareto eficiente. Entonces, pues es en el punto donde el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Entonces, hay que igualar las curvas, la curva azul con la curva de costos marginales sociales. Y la curva azul es 160,000 menos 100. ¿Ok? Entonces, la asignación Pareto eficiente es 160,000 sobre 200. Entonces, el nivel de producción Pareto eficiente es 800. Voy a hacer la ecuación número uno. Número dos, el nivel de precios Pareto eficiente lo puedo calcular a través de la curva de costos marginales sociales, que es igual a 100 por el nivel de producción, que es Pareto eficiente, y entonces el nivel de precios es 80,000. Que es multiplicar 800 por 100. ¿Ok? Y luego, entonces ya calculamos, ya tenemos este dato, jóvenes. Aquí va de nuevo, necesitamos este dato que está aquí y este dato. Entonces ya tenemos calculado este. Ahora vamos a calcular este. Y este lo calculamos igualando las curvas de demanda, donde la curva de demanda es igual a la curva de oferta. Entonces en este caso sería 100,000 menos Q menos 100 Q estrella igual a 100, perdón, y Q estrella, el nivel de producción de Q estrella está asociado con con la curva de oferta que incorpora el impuesto. Entonces aquí quedaría 150 Q estrella. Entonces Q estrella es igual a 100,000 entre 250. Y esto nos queda a 400. ¿Ok? Ya tenemos este punto, ya tenemos este punto. Hay que estimar ahora el beneficio marginal social, que sería el punto A, evaluado a nivel de producción de Q estrella. ¿Ok? Entonces utilizamos la curva de beneficios marginales sociales, que es igual a 160,000 menos 100, evaluado en el punto Q estrella. Entonces, si nosotros multiplicamos 100 por 400, entonces me debe dar aquí 160,000 menos 40,000. Entonces me debe dar el beneficio marginal social. Es igual a 120,000.
Entonces, este es igual a 120,000. Ya tenemos este. Lo que falta es estimar el punto C, jóvenes. Y el punto C se evalúa con la curva de costos marginales sociales, evaluado a nivel de producción de Q estrella. Entonces, la curva de costos marginales sociales, en el punto Q estrella, pues es simplemente 100 por el nivel de producción de Q estrella, que es 400. Entonces, es igual a 40,000. ¿Ok? Entonces ya tenemos este dato. Recapitulamos, los costos sociales son la diferencia entre el beneficio marginal social Q estrella menos el costo marginal de producción en Q estrella multiplicado por Q, que es la asignación Pareto eficiente, menos el equilibrio de mercado, sobre 2. Entonces, en este caso, tenemos 120,000 menos 40,000. Y luego la asignación Pareto eficiente es 800 menos 400 sobre 2. Los costos sociales son entonces 16 millones. ¿Ok? Y ahí está, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quién no tuvo bien? Alonso, adelante. No, que no, ninguna duda. Perdón, Alonso, ¿querías decir algo? No, que ninguna duda. Ok. Luis Eduardo. No, nada, profe, que sí me lo saqué bien. Bueno, Ok. ¿hay alguna manera de... A mí me salieron bien los dos ejercicios y la pregunta, pero me salieron mal todas las gráficas. No te preocupes. Está, de todos modos, te voy a dar el mérito. Pero te salieron mal. Entonces, ¿cómo le respondiste? Es que seguí el video para sacar los problemas, los costos sociales estuvo fácil, estuvo más claro, pero al momento de señalar los puntos en la gráfica, por ejemplo, en el de costos, en el, ¿cómo se dice? Excedente del consumidor, del monopolio, no agregué lo social, entonces nada más pues señalé lo que es parte de la empresa y pues sí, en esas cosas me fallaron, o sea, estuve cercano a las respuestas correctas de las gráficas, pero pues sí, no, saqué todas las gráficas mal. Entonces, entiendes los conceptos, Sí, sabes aplicar los modelos, pero por ahí tal vez falta un poquito más de reflexión y darse cuenta de estas diferencias y aplicarlas, ¿verdad? sí. Por ejemplo, ah, costos sociales, me parece. El monopolio también, el triángulo lo señalé más chico de lo que debí de haberlo puesto. Que fue creo que lo mismo que señaló nuestra compañera Emily y otro compañero. Ok, ok, Sí, profe, a mí ya veo. también me pasó eso. Ok. Entonces, en general, sienten que, o sea, sí conocen el material de clase, pero por ahí el problema requería tal vez, ¿saben qué? ¿Saben cuál es un error que es muy común? Tratar de mecanizar siempre los problemas, jóvenes. Yo lo que siempre le he recomendado a mis alumnos cuando tienen que resolver un problema es léanlo y luego no escriban nada, piénsenlo y luego ya empiezan a escribir. Porque tenemos una tentación de mecanizar, de hacer las cosas, ya sé cómo se hacen, pero eso evita que pienses, primero, en qué te están preguntando y segundo, pues reconocer estas diferencias de estos casos que son distintos, ¿no? Ok, entonces voy a reportar el miércoles las calificaciones del segundo parcial. Las calificaciones del segundo parcial, aquellas personas que incluyeron esta actividad adicional tienen 5 puntos extras. Entonces sería su calificación
más 5 puntos extras. Entonces, de aquí al miércoles voy a revisar quiénes lo hicieron y entonces ya el miércoles reporto. Déjenme ir a revisar cómo calculamos la calificación global, porque siento que este examen parcial les puede causar un poco de ansiedad. Miren, ¿qué tan importante es una mala calificación en la clase? En un examen no es tan importante, jóvenes, porque los exámenes representan el 40% y las tareas representan el 60%. Entonces, los estudiantes se enfocan aquí, pero por ejemplo, si yo pongo seis tareas y a ustedes les falta una, pues entonces van a perder 10 puntos de su calificación global. ¿Okay? Entonces, si eran 6 tareas y ustedes presentaron 5, van a tener 50 puntos. ¿Ok? Entonces, una tarea le resta 10 puntos de su calificación global. Entonces, las tareas son más importantes, jóvenes. De los exámenes, es un promedio. Entonces, tienes el primero, el segundo y el tercero. Entonces, si mal no recuerdo, en el primer examen les fue muy bien. Entonces, vamos a suponer que en el primer examen sacó un 85. Y vamos a suponer que ahora en este examen, por lo que estoy viendo las calificaciones, no le fue tan bien. Y se sacó, digamos, un 50. Le fue ah, digamos, voy a suponer que le fue mal. Pero en el tercer examen se recupera. ¿Ok? O sea, no estoy siendo demasiado, o sea, una calificación que no sea demasiado demandante. Entonces, eso significa, jóvenes, que van a tener un promedio de 71. 71.6. Y ese promedio se multiplica por 4, por el 40%. Entonces van a tener 28 puntos, 28.66. Si usted hace las tareas, o sea, estos son los exámenes. Si usted hace las tareas, pues es un 60 de las tareas. Y su calificación final es un 88, es un 89. ¿Ok? Entonces, estos jóvenes, porque están promediados y porque representan una proporción más baja de su calificación final, no les pegan tanto como las tareas. Si usted no presenta 3 tareas de 6, ya es difícil que pase en este caso hipotético, ya es difícil que pase la materia. ¿Ok? Entonces, sé que no les fue ah, tan bien como lo esperaban. El promedio es un 65. Creo que el problema número 3, la mayoría no lo tuvo bien. El problema número 4, todo el mundo lo tuvo bien. El problema número 5, casi todo el mundo lo tuvo bien. Esta pregunta que yo pensé que es la que se les iba a dificultar más, la tuvieron casi, el 80% lo tuvo casi todo el mundo bien. Entonces, pues nada más quiero expresarles que como los exámenes pesan menos, pues si no le fue bien en este examen, no se estrese demasiado. Estrese lo suficiente como para sentir que tiene que repuntar. Estoy pensando que pudiera haber 4 exámenes parciales en el curso. Creo que pudiera haber material para eso. Si no, entonces tendríamos nada más 3 exámenes parciales, que es típicamente lo que se tiene. Nada más que en ese caso el tercer parcial cubre también más material. Entonces, pues lo que les quiero decir es que tal vez no les fue tan bien como en el examen, con el primer parcial, pero pues no se desanimen. Mis recomendaciones son: lean con cuidado, contesten las preguntas que le estoy haciendo, evalúe toda la información con cuidado. Y todo esto, jóvenes, es formativo. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos en la formación común como economistas es ser muy analíticos.
Y yo lo que deseo en clase es que además de que aprendan material, sean analíticos. Es decir, que ustedes puedan responder preguntas que van más allá de lo que se cubre el material. ¿Ok? Entonces, ustedes observan, no pudieron haber resuelto el examen sin pensar, o sea, sin aplicar estos conocimientos. O eso me parece eh, a mí que es la, digamos, uno de los objetivos. Entonces, tomando en cuenta que su calificación global incorpora una evaluación más integral, es decir, incorpora su esfuerzo a lo largo de todo el semestre, pues lo que sí es absolutamente clave es que tengan todas sus tareas. Sin las tareas, ahí sí se complica un poco la cosa. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver un poco de material de clase y con eso terminaríamos. Un segundo. Muy bien. Ya con esto vamos a terminar clase, jóvenes. Les acabo de subir un archivo con el análisis del gasto público en México, con los temas de la, digamos, de la evidencia. Ahora estamos en una etapa donde aceptamos que el gobierno puede mejorar tanto la equidad como la eficiencia en la asignación de recursos. Y nos estamos preguntando es, bueno, si el gobierno tiene que intervenir, ¿cómo podría hacerlo de una forma que mejore el bienestar de la sociedad? ¿Ok? Entonces, la semana pasada vimos un modelo de diseño de política de bienes públicos óptima, socialmente óptima. Y aquí lo que les estoy mostrando es qué es lo que hace el gobierno, lo que gasta. Desafortunadamente, jóvenes, no tenemos información desagregada por parte del gobierno con muchos detalles que nos pudiera ayudar a entender en qué el gobierno gasta. Y lamento mucho que sea ese el caso. Me parece que el gobierno lo hace así a propósito. O sea, lo hace a propósito para que sea medio difícil saber en qué gasta y en qué no gasta. Estamos en el 2025 y es para que el gobierno tuviera un sistema de información muy desagregado y nos dijera con mucho detalle en qué gasta. Sin embargo, no lo hace así, jóvenes. La información que les estoy presentando pues es información disponible en el Banco de México. ¿Ok? Y lo primero que estamos viendo aquí, pues es la evolución del gasto público total. Aproximadamente, jóvenes, el gasto público en México aproximadamente es cerca del 26% del PIB. No es una economía que comparada con otras economías gaste mucho, ¿sí? O sea, no es una economía, Estados Unidos gasta más en relación, o sea, el sector público es más grande en relación a su economía que en el caso de México. De hecho, México es la economía de todos los países miembros de la OCDE donde el gobierno interviene menos, medido esto a través del gasto. ¿Ok? Sin embargo, el gobierno solo interviene a través de sus capacidades de gasto, sino también como regula. Y en ese sentido, en México sí hay mucha tentación por regular las actividades económicas. Y todo eso, como ya lo hemos visto,
el escenario más probable es cada vez que el gobierno interviene en mercados, lo más probable es que en algunos casos vaya a causar más daño que los beneficios que genera. ¿Ok? Entonces, esta es la evolución del gasto en el caso de México. Hay una estacionalidad muy clara, jóvenes. Entonces, el gasto público, digamos, crece a lo largo del año para alcanzar su nivel máximo en diciembre y luego vuelve a caer y luego vuelve a crecer de enero a diciembre. Y eso es lo que observamos en esta gráfica. Entonces, digamos que hay una tendencia, si nosotros sacamos unos promedios móviles, pues lo que vemos es una tendencia, evidentemente creciente, con una mayor heterogeneidad de la variación de las tasas de crecimiento de un año a otro. Y eso lo vemos porque las varianzas están creciendo. ¿Ok? Entonces, de lo que reporta el gobierno, el sector público, de la composición del gasto público, pues tenemos el gasto programable. El gasto programable, jóvenes, es el gasto en bienes y servicios públicos, tales como salud, educación, infraestructura y o programas sociales. ¿Ok? Y entonces en agosto del 2025 el gasto programable ascendió a 4.15 billones de pesos, representando cerca del 70% del gasto total. Del gasto programable lo podemos distinguir entre gasto corriente, que aquí tenemos agregados salarios, subsidios y operaciones de dependencias, y el gasto de capital, donde tenemos gasto en inversión física en infraestructura. Por ejemplo, esto definitivamente es gasto en bienes públicos, jóvenes. ¿Sí? Definitivamente lo podemos considerar como gasto en bienes públicos. ¿Y por qué se le llama gasto programable? Porque es un gasto discrecional que se negocia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, en una democracia moderna, jóvenes, tenemos el Poder Ejecutivo, o sea, dirigido ahora por Claudia Sheinbaum, y luego tenemos el Congreso, dos cámaras. En teoría, jóvenes, las iniciativas de políticas de gasto y de impuestos deben de iniciar aquí, en el Congreso, y deben ser aprobadas aquí. Pero en México, porque hay una alta centralización política, las iniciativas inician aquí y luego son consideradas en el Congreso. Pero en muchos países, los gobiernos en el Poder Ejecutivo no presentan una política, ¿cómo se llama? De presupuesto, sino que la presentan sus representantes del Poder Ejecutivo en el Congreso a través de los congresistas. Si ustedes observan, pues también el gasto programable tiene la misma tendencia. Podemos notar una tendencia creciente hasta aproximadamente 2017 y luego cae y luego vuelve otra vez a elevarse. Entonces, por ejemplo, hay una narrativa de que tenemos un gobierno que es austero. Déjenme les pregunto, a juzgar por los datos, ¿ustedes observan austeridad en el ejercicio del gasto? Emily, la pregunta era para ti. Luis Eduardo, Ah, pues más bien vemos una alza, ¿no? O sea, va creciendo exponencialmente el gasto en vez de austeridad, pues todo lo contrario, cada vez es menos austero. exacto. Si nosotros comparamos los meses, por ejemplo, de diciembre, vean esto, jóvenes. ¿Ok? Entonces, hay una cita muy buena de Milton Friedman. Milton Friedman dice que no hay que juzgar al gobierno por las intenciones o los discursos, sino que hay que juzgar al gobierno por lo que hace. ¿Okay? Entonces, la narrativa es de austeridad, pero aquí vean, aquí está, a partir de 2018, vean el crecimiento, jóvenes, del gasto. No tenemos un gobierno austero. Austero yo lo entendería como un gobierno que ha controlado el gasto.
Austeridad podría ser algo así, o austeridad podría haber sido que la tasa de crecimiento del gasto público, más o menos por aquí, pues la trayectoria fuera distinta. ¿Sí? Pero no. Vean cómo el único momento donde hay un espacio donde el gasto baja, y es en el peor momento donde no debe haber bajado, es más o menos alrededor de 2020. ¿Ok? Y digo, por el problema del COVID que tuvimos, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos el gasto programable, jóvenes. Y del gasto programable se destacan varias cosas. Uno es el pago de la deuda. Y el otro rubro muy importante son las participaciones a estados y municipios. ¿Ok? Entonces, el gasto no programable es participaciones, el pago de la deuda y adeudos de ejercicios fiscales anteriores. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos aquí, jóvenes, es que tenemos un país altamente fiscalmente centralizado. O sea, este es mi esfuerzo de describir a México, ¿no? Es lo mejor que pude hacer. Entonces, tenemos un gobierno central aquí, jóvenes. Y tenemos un acuerdo fiscal. El acuerdo fiscal es que los recursos se van a recaudar en todas las regiones de acuerdo con ciertas tasas sobre el impuesto sobre la renta, sobre el impuesto al IVA, sobre el IEPS, sobre el impuesto a la propiedad y toda una serie de una estructura de impuestos, y esos recursos se envían al gobierno central. El acuerdo no es nada más de que se envíe, sino que los gobiernos acuerdan acerca de las tasas, jóvenes. En otros países esto no es así, jóvenes. Un gobierno aquí podría tener un impuesto sobre la renta diferente que un gobierno acá. ¿Qué? Pero eso causa que se le llama competencia por bases gravables. Eso causa que una empresa, pues si el impuesto sobre la renta es más bajo aquí, pues la empresa se va a ir para acá. Nada más el problema es que una localidad aquí se da cuenta de que el impuesto sobre la renta es más bajo acá y las empresas están fluyendo acá y podría reducirlo. Entonces los gobiernos subnacionales podrían estar compitiendo por atraer empresas, lo que podría llevar a una competencia no muy favorable por reducir impuestos. Entonces, este acuerdo fiscal pues soluciona ese problema. ¿Ok? Y luego, ya una vez que se recauda, este gobierno, jóvenes, reparte. Pues envía dinero aquí, envía dinero aquí, envía dinero aquí, aquí, aquí. Y lo que llamamos participaciones a estados y municipios. Y lo hace a través de una fórmula, jóvenes. Es una fórmula lineal que incorpora población, crecimiento económico y esfuerzo fiscal. Aquellas entidades con mayor población reciben más recursos, aquellas entidades con mayor crecimiento económico reciben más recursos, y aquellas entidades que tengan mayor esfuerzo fiscal reciben más recursos. ¿Ok? Ahora, hay otro recurso que el gobierno central pone que se le llama no participaciones, pero son aportaciones. Y las aportaciones no se hacen a través de fórmulas, jóvenes. Son decisiones discrecionales donde el gobierno central decide enviar recursos a diferentes regiones por diferentes razones. Podrían ser, pues, por la rentabilidad social de ciertos proyectos, pero también podría ser por razones políticas. De hecho, el año pasado publiqué un artículo donde demuestro que entre mayor centralización económica, centralización política hay,
O sea, entre más fuerte se vuelve el gobierno central en términos políticos, menos transferencias intergubernamentales, medidas como participaciones y aportaciones reciben los gobiernos subnacionales. Entonces, las aportaciones y las participaciones, jóvenes, se les llaman transferencias intergubernamentales. Y representan el 84% de todos los recursos de los estados, jóvenes. Entonces, esto es importante porque eso explica por qué, jóvenes, nosotros tenemos una ciudad con tantos problemas de infraestructura. El gobierno central es quien decide cuánto se recauda. El gobierno central también decide cuánto te va a aportar y cuántas participaciones te va a dar. Entonces, por ejemplo, una ciudad como Ciudad Juárez tiene un proceso de migración y el proceso de migración incrementa la demanda de servicios públicos. Pero ese proceso de migración genera dinero que no necesariamente se queda aquí. Entonces, la migración incrementa la demanda de servicios públicos, pero no incrementa los recursos disponibles, jóvenes. Entonces, yo no quiero eximar de la responsabilidad de que algunos gobiernos locales pueden ser ineficientes, pero es cierto, jóvenes, que no tienen los recursos necesarios. Por eso, nuestras calles no están bien pavimentadas. Y no sé si lo recuerden, pero hace unos años la ciudad estaba bien iluminada. Hace apenas unos 8 o 9 años que hay muchos sectores de la ciudad donde la iluminación es muy mala. O sea, no tenemos ni las principales calles de la ciudad bien pavimentadas, ni siquiera iluminación. O sea, la cantidad de servicios públicos que recibimos en la ciudad es extremadamente deficiente. Y se debe a esto, jóvenes. Entonces, por ahí les voy a pasar el artículo donde yo demuestro que entre mayor centralización política existe, o sea, entre más fuerte se vuelve el gobierno central, menos transferencias intergubernamentales reciben los gobiernos subnacionales. Y el problema de eso, jóvenes, es que los gobiernos subnacionales no tienen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus residentes. ¿Ok? Aquí tenemos también la evolución del gasto no programable. ¿Ok? ¿Cuáles han sido los componentes más dinámicos? Los subsidios y las transferencias. Pues no, a nadie creo que debería de sorprender esto, ¿no? Creo que una de las características de la administración actual ha sido esa, incrementar los subsidios y transferencias. Pero también los servicios personales, jóvenes. O sea, la burocracia se está elevando y más rezagadamente pues queda la inversión física. ¿Sí? Entonces, aquí les incluyo algunas tendencias históricas. Pues de los finales del 90, el gasto crece de una forma más pronunciada y cíclica, con picos anuales asociados a incrementos a fin de año. El gasto programable ha seguido una trayectoria similar al gasto total, mientras que el gasto no programable también crece, aunque a un menor ritmo. ¿Sí? Los subsidios y transferencias del gasto público, o sea, estos son los programas sociales, los programas que buscan, digamos, mejorar la equidad en la asignación de recursos. Recuerden que tenemos dos temas importantes: eficiencia y equidad. Todos los programas sociales, los subsidios y transferencias van aquí, jóvenes. Todos los subsidios y transferencias y el gasto en capital son los rubros de mayor volatilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué posible interpretación tenemos? Tenemos un estado expansivo, no tenemos un estado austero, para nada. Hay un predominio del gasto corriente, lo cual está asociado con la continuidad de servicios y programas, o sea, del ejercicio del gasto en bienes y servicios públicos. Tenemos presiones crecientes con el costo financiero. Aquí tenemos, no sé si ustedes sepan, jóvenes, pero la deuda se ha estado elevando. Miren, los impuestos en relación al PIB
lo que recaudamos es aproximadamente 22% del PIB. Es todo lo que recaudamos. ¿Ok? Que es un estándar bajo para los estándares internacionales, jóvenes. Hay países que llegan a recaudar hasta 45%. ¿Ok? Bueno. Entonces, el gasto público que estamos viendo que se está elevando aquí, en esta línea azul, está siendo promovido por el crecimiento de la deuda. ¿Sí? Entonces, más o menos, en el 2024 se incrementó la deuda 5% en relación al PIB. La deuda en relación al PIB. En el 2025 va a ser aproximadamente un poquito menos de 4 y en el 2026 va a ser 4.9%, más o menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, jóvenes, cómo nada más en 3 años se ha incrementado aproximadamente 15% de recursos de gasto en relación al PIB. Pero nosotros recaudamos 22%, jóvenes. O sea, 2 años más en esta tendencia y la deuda va a crecer más de los ingresos totales de recaudación del gobierno. La deuda en relación al PIB está relativamente bajo, está más o menos en los 50%. Y como muchos países tienen deudas por arriba del PIB, en relación al PIB, mucho más elevadas, cerca del 80, 90%, existe la narrativa de que en México no hay mucha deuda. Pero la deuda no la deberíamos medir nada más por la deuda en relación al PIB, sino la deuda en relación a nuestras capacidades de ingresos. Y nuestras capacidades de ingresos son 5 veces menos que el PIB. Entonces, ¿qué significa que estemos a un 50%? Significa que ya debemos 2 veces más de lo que podemos recaudar en un año. Y también significa, jóvenes, que la evolución de la deuda en los últimos años ha estado creciendo exponencialmente. Esto no es sostenible. De continuar esta trayectoria, vamos en algún momento, no sé si decirles en 3 años, o en 5, o en 10, vamos a tener un problema fiscal de dimensiones mayúsculas. De continuar esta tendencia, evidentemente. ¿Ok? Entonces, tenemos un problema estructural. La realidad es que el gobierno ya no le alcanza el dinero. ¿Sí? Recaudamos muy poco en relación a lo que estamos gastando. ¿Ok? La otra cuestión que es también preocupante desde mi punto de vista es que endeudarse en sí no es necesariamente malo. Si nosotros nos endeudamos para crecer, jóvenes, si construimos carreteras, puertos, una mejor infraestructura, capacidades para desarrollar investigación, invertimos en capital humano a través de servicios de salud, y en educación, esa deuda nos va a permitir crecer más. Pero si nos estamos endeudando para gastar en programas sociales, entonces esa es deuda que se va a consumo y no nos permite crecer. Y ahí está una de las partes que es problemático de lo que está ocurriendo con las finanzas públicas. ¿Sí? Es evidente que el gobierno no le alcanza con lo que recauda y la deuda no tiene costos políticos, jóvenes. ¿Por qué el gobierno no recauda más? Porque incrementar los impuestos le costaría políticamente. Muy bien. Reacciones, jóvenes. Alonso Antonio. Profe, ¿cuál es el razonamiento detrás del por qué el gobierno gasta tanto en programas sociales? O sea, ¿usted sabe por qué? Mira, yo creo que pudiera haber varias explicaciones. Número 1 es que diferentes partidos en el poder
tienen diferentes ideologías y los partidos de izquierda, típicamente, no solo en México, sino a nivel internacional, están asociados en beneficiar a individuos de bajos ingresos. Entonces, los programas, históricamente también es cierto que es muy importante comentar que tenemos problemas de pobreza muy significativos. O sea, hay gente que trabaja y no le alcanza para sobrevivir. Eso es cierto. Y luego tenemos problemas de inequidad en la distribución del ingreso. Tenemos muy poca gente ganando bien y mucha gente ganando muy mal. Entonces, los programas sociales, pues pueden reducir la pobreza, pueden reducir la inequidad en la distribución del ingreso, y todo eso podría ser valorado como algo positivo. Sin embargo, jóvenes, creo que no es toda la historia. Y la historia completa es que, además, estos programas sociales son muy rentables en términos electorales. Y acuérdense que los gobiernos tienen que ganar elecciones. De hecho, más adelante vamos a ver modelos de economía política con teoría de juegos, donde vamos a incorporar la competencia electoral como un mecanismo de diseño de política pública. Aquí estamos analizando los factores, la rentabilidad económica, los beneficios y los costos, por ejemplo, de los servicios públicos. Vamos a evaluar también los beneficios y costos de los programas sociales. Sin embargo, además de esto, hay la rentabilidad electoral. Y creo que los programas sociales son electoralmente muy rentables. ¿Qué significa eso? Que entre más programas sociales, la gente más va a votar por ti porque les estás entregando dinero en efectivo. ¿Sí? Entonces, se le llaman programas de clientelismo. O sea, son tus clientes, tú le das dinero. De hecho, ayer salió un video de cómo les entregaron a las personas que asistieron, a algunas personas que asistieron a, al evento de Claudia Sheinbaum ayer, les entregaron dinero. Entonces, hay un video donde están las personas saliendo del evento y hay a otras personas entregando dinero. Entonces, pues hay un incentivo tanto económico como electoral. ¿Algún otro comentario? Ok, muy bien. Bueno, les voy a encargar una tarea, jóvenes. Acuérdense, las tareas son muy importantes porque les dan muchos puntos para su calificación final. Quiero que hagan exactamente esto que hice, pero ahora con la estructura de ingresos del sector público. ¿Sí? Pero esa se la quiero encargar a ustedes. Entonces, vean esto que hice yo. El miércoles, mañana o el miércoles voy a poner las instrucciones, pero básicamente repitan lo que quiero que hagan un análisis económico de la composición de los ingresos del sector público en México. Se van a dar cuenta que en las economías modernas, la mayoría de los países modernos se financian a través de impuestos y en el caso de México, a través de rentas de ofrecer bienes y servicios, como es el caso de la renta petrolera. Entonces van a ir a los datos del Banco de México, van a ver la hoja de balance y quiero que hagan un análisis. Más o menos pueden seguir la línea de lo que acabo de plantear yo ahorita. Entonces, sobre todo me interesa que vean la importancia de los impuestos, hacer tal vez una gráfica de pastel donde se vea cómo contribuyen el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS. Como no conocen ese material, quiero que lo definan. O sea, el IVA es esto, el ISR es esto, etcétera. Entonces, lo que les estoy encargando es un trabajo, digamos, de investigación. Entonces, que ustedes hagan un análisis económico sobre la estructura de ingresos del gobierno, que en este caso van a ser impuestos más ventas de bienes y servicios. ¿Ok? Y pues les recuerdo que les cuenta mucho para su calificación final. Entre mañana y el miércoles voy a poner las instrucciones más concretas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, me preocupa que no estoy viendo a sus compañeros asistiendo a clase y, por favor, si ven este video, voy a hacer valer la legislación de la universidad y entonces si no tienen las asistencias necesarias no van a poder acreditar el curso, jóvenes. Lo lamento mucho, pero desafortunadamente ese es el caso. Si esas personas no están viendo los videos, pues
yo les pido a ustedes que lo comenten con sus compañeros, que traten de evitar faltar a clase. ¿Ok? Que pasen buenas noches. Les agradezco sus atenciones. Buenas noches, profe. Nos vemos, profe. Descansen.